Ya, vamos a comenzar la cuarta unidad. Bueno, prácticamente vamos a tratar de culminarla en sí, porque es parte de lo que hemos venido hablando, con un ambiente de continuidad como replicación, transcripción y traducción en una sola línea, que vendría a ser más de los 2/3 de la unidad. Y por último, que queda genética relegada a una esquina. Me gustaría hacerlo presencial, más que nada para la parte de los ejercicios. Esta parte también, porque esta parte es bastante bonita por las enzimas que muchas veces en la pre solo lo pasamos como una especie de memorismo mediato, más no de razonamiento, y acá hay bastante razonamiento, aunque no pareciera. Entonces vamos a empezar por este lado, y acá vemos en la pantalla dos grandes. ¿Quiénes son? Watson y Crick, doctor. Rubel, Watson y Crick. Pero ya, esta es la foto que no, eventualmente no la hemos visto, ¿no? La foto que siempre la vemos es la de acá. Watson y Crick de esta forma. Pero ¿por qué es importante Watson y Crick? Vamos a hablar un poquito sobre temas puntuales o no, conceptos que debemos de conocer que se preguntó en la tercera unidad como valga la redundancia, preguntas para escribir. Como núcleo, ¿no? ¿Qué es la envoltura nuclear? Que es aquella que va a proteger el contenido del núcleo separándolo del citoplasma. ¿Qué es la membrana nuclear? Es una doble membrana y cada membrana consta de una bicapa lipídica. Los poros nucleares, que es una pregunta que también estuvo en el examen, básicamente permiten la entrada y salida de materiales del núcleo como ribosomas y ARN mensajero. Doctor, ¿pero por qué estamos haciendo en la cuarta unidad conceptos de la tercera? Porque ambos vienen muy relacionados y es necesario para comprender esta cuarta unidad lo que se preguntó en ese examen. Pero si no lo recordamos, lo estamos poniendo acá en esta lámina. Contiene un nucleolo donde se sintetizan constantemente el ARN ribosómico, que luego formarán los ribosomas en el citoplasma, cromatina de aspecto granuloso, formado por ADN y proteínas, histonas, y en unas zonas es más denso y contiene ADN empaquetado inactivo como heterocromatina, y en otras más homogéneo como la eucromatina y el ADN más desempaquetado y activo también conocida como esta. Todo este texto fácilmente también lo podemos describir en ambas láminas, ¿no? Empezando por la célula, tenemos acá el núcleo, perdón, el nucleolo, y acá tenemos el núcleo en sí, con los poros que hemos hablado, con las membranas que hemos hablado, y esto es una vista de una microfotografía, una fotografía microscopio electrónico, todas las partes que uno podría entender. Y si uno quiere ver un poquito más sobre cada una de esas particularidades, lo van a encontrar en la lámina que ya lo van a ver en Classroom, ya está programada que se suba a partir de las 8. Y estos son los elementos principales que debemos recordar. ¿Cuáles van con envoltura nuclear? ¿Qué es la diferencia entre heterocromatina y eucromatina? Y básicamente, ¿qué continúa después del núcleo, que vendría a ser el reticulón plasmático rugoso? Lo importante, o lo novedoso de por qué nosotros hablamos de estos temas, es que muchas de las vacunas, no solo la de COVID, sino de muchas otras enfermedades que nosotros podemos ir viendo ahora, o como que ahora hablábamos del H3N2, no es otra influenza también, una influencia que ha traído bastante revuelo, pero como se habrán dado cuenta, y como lo mencioné, si alguien por ahí sigue la página del gobierno regional y de la direza, o sea, yo hablé, ¿no? Antes de que todo el mundo se alarmara y pues, empezaron a cerrar colegios, hasta como escuelas, perdón, como el Pepín, si es que algunos de acá y sabe de cuál hablo, que por otra enfermedad también de virus, y se alarmaron con el H3N2, querían volver a cerrar epidemiológicamente, eso no va, y yo les dije, o sea, en una reunión que hubo y que estaba todo el comité regional de salud, o sea, de los que se decide qué es lo que se hace y qué no, y está el gobernador regional, que prácticamente es el que tiene la última palabra, y de manera técnica se expuso que el H3N2 no iba a llegar a mayor escala, por lo menos en esos meses. Y el sensacionalismo de la prensa basa mucho en que no, que sí, que se tiene que cerrar, que comprar más cosas, muchas cuestiones políticas que a veces ahí se manejan, pero en la parte técnica y la parte científica no se presta para esa situación si no sabe de qué está hablando. Y para que uno llegue a esa parte de salud pública, a englobar, los conceptos de H3N2, de influenza, de qué es lo que va a generar, virulencia, RO, todo eso es lo que van a aprender durante la carrera. Pero para que tú puedas entender una enfermedad necesitas saber lo básico. Y esa parte de desarrollo de tecnología también nace aquí en las ciencias básicas. Y por eso la parte del desarrollo de vacunas, de ciertos medicamentos, nace en esta forma de la que vamos a empezar a hablar sobre la materia genética.
Y por eso es necesario o es fundamental comprender la expresión genética para el desarrollo de nuestros tratamientos médicos y la relación que existe entre estos errores de expresión genética y el desarrollo de enfermedades y cómo también podemos forzar estos errores para tener soluciones a nivel de biotecnología. Hay un experimento que muchos de ustedes probablemente se los habré comentado cuando hemos estado en la pre y de manera breve lo vamos a repetir, es cómo se encontró el material genético. Quizás en el laboratorio también lo han hecho, pero cuando uno da un paso a gran escala y quiere ser más tangible, quiere ser más realista esta parte, básicamente se va a dar de que este papel de ADN en la herencia se va a descubrir por primera vez mediante un estudio de bacterias y virus que van a ser infectados por estos en el 52 con el doctor Hershey y la doctora Chase, porque van a realizar experimentos que mostrarán que el ADN es material genético bueno, que va a salir de una bacteria o puede ser ingresado por algún fago. Entonces van a tener dos trazas o dos líneas, lote 1, lote 2, y ambos los van a marcar con sustancias radioactivas, como puede ser fósforo 32 y azufre 35. En este lugar donde están las bacterias, sencillo, bueno, célula bacteriana, va a haber un fago, el cual tiene la proteína radioactiva. Introduce la proteína radioactiva, se mezcla, bueno, se trata va a pasar por un proceso de centrifugación y queda el ADN del fago y salen los fagos, ¿no? Se queda el ADN y salen los fagos. Y cuando esto se deja reposar por un tiempo más o menos de 24 o 48 horas, que es cuando lo hicieron, se dieron cuenta que había un proceso de sedimentación, un precipitado con células y contenidos bacterianos y una superficie líquida que básicamente era la radioactividad de la proteína del fago. Hicieron un ejercicio similar, pero ya no con una proteína radioactiva, sino con el fago en sí, sino con un ADN radioactivo. El fago ya no tenía, sino solo tenía el ADN. Pasó por lo mismo, estuvo dentro de la bacteria, se empezó a centrifugar, salió todo lo del fago por la parte más superficial y se quedó un precipitado donde estaban las bacterias con ADN. Y eso es lo que empieza a pintar. Ya, esta fragmentación nos generó la duda y decir, pero ¿qué hace que se pueda multiplicar, que se pueda sedimentar, que se pueda generar ambas fases? En realidad, la radioactividad tuvo gran parte de eso, pero la radioactividad, ¿dónde? Porque la radioactividad marcaba estos espacios que nos permitía distinguir. Más adelante vamos a ver un ejemplo similar. Este espacio, esta similitud de poder distinguir, nos da a pie a hablar de que sí o sí había material genético de por medio, y eso es lo que nosotros vamos a hablar ahora. Esa imagen clásica de la replicación del ADN básicamente nos va a dar sobre cómo se genera la división celular por este lado, donde hay mitosis y citoquinesis, y hay todo un gran bloque que se llama interfase, donde está GAP1, S o GAP2. Lo más importante de la fase S es que acá se da la duplicación de ADN, y acá hay otra paradoja, así como hablábamos de la paradoja del valor C, donde a mayor valor C no implicaba necesariamente mayor desarrollo del organismo o del animal, sino mayor valor C, muchas veces podría ser un ser acuático que simplemente no podía ni siquiera articular una palabra, mientras que el humano con un valor C no tan grande, pero era mayormente desarrollado evolutivamente, ¿no? Entonces lo mismo acá, la velocidad de síntesis, las eucariotas sintetizan más o menos de 50 nucleótidos por segundo, pero son seres más desarrollados que las procariotas que eventualmente tienen una velocidad de síntesis mayor, más o menos estamos hablando de 500 nucleótidos por segundo. Entonces, ¿por qué es tan importante este modelo que plantea Watson y Crick? Watson y Crick, cuando hablan sobre la replicación de ADN, nosotros vemos este modelo geométrico que ellos tratan de hacer, y con un montón de palitos, y puedes decir, sí, pero ¿dónde está la particularidad? ¿Por qué ellos esto hacen que sea tan relevante? Bueno, la foto creo que no da la atribución a todo el contenido que ellos podían dar o ver. Si es que yo creo que si es que ahora nosotros hubiéramos tenido Watson y Crick y hubiéramos grabado lo que ellos hubieran hablado, quizás hubiéramos entendido realmente la gran envergadura de lo que habían reflejado acá. ¿Por qué? Esto, en sencillo, como que dicen que una caricatura, se veía como esto, ¿no? Entonces nos permitía hablar cómo se podía dar la parte de la replicación. Luego va a venir la transcripción, la traducción, que lo vamos a ver más adelante, será dentro de 40 minutos más o menos, pero la parte de la replicación, la parte de tener una hebra hija, después de una hebra madre o de una hebra parental, entonces todo esto lo que se daba, todo esto lo que se desarrollaba, esta forma que nosotros vemos en colores, en realidad se podía ver acá. Ah, pero qué simple, pudieron ser dos hoguitas y unos colorcitos. No pasó eso, porque ellos más bien lo graficaron así. Esto es el modelo que tuvo Watson y Crick.
¿Y dónde está lo peculiar? Que ellos ya no solo fueron desde la mano de la creatividad, ellos fueron desde la mano del tecnicismo, como les decía hace un momento. ¿Por qué? Porque ellos para empezar empezaron a diferenciar cada uno de esos compuestos como ladrillos, como explicaba en la primera clase, pero ¿qué es lo que pasaba? Que en esta estructura química ellos ya empezaban a hablar mucho del extremo 5' y del extremo 3', el extremo 5' y el extremo 3'. ¿A qué luz del extremo 5' o 3'? Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Eso nosotros estamos hablando acá netamente de qué carbono estamos agarrando para hablar de esto acá también teniendo, o estamos nosotros acá comprendiendo, de que va a haber adenina y timina como bases que se van a complementar. Del mismo modo, guanina con citosina. De adenina a timina, ¿cuántos enlaces puentes de hidrógenos tenemos? Dos, doctor. Y de guanina a citosina, muchas gracias, el que nos respondió. Tres, Chévere, doctor. Pablo. Chicos, la segunda unidad no ha salido tan alto, o sea, yo les recomendaría que participen. Yo no he estado poniendo notas en contra por el ausentismo de participación, solo los que han participado, pero bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Un segundito. Ya, entonces, eh, esa similitud de doble y de triple es lo que a ellos les da la singularidad de su modelo. ¿Por qué? Porque antes todos los científicos esto lo decían de manera utópica, pero no se entendía, o sea, no sabían por qué se daba entre esos y cómo se podía complementar, pensaban que era lo mismo. Pero cuando ya lo graficas tridimensionalmente, y si alguno de ustedes tiene algún hermano en la pre o algo que recién está aprendiendo geometría del espacio, hagan que grafiquen, por ejemplo, un cubo, una pirámide, para entender el área total, el volumen, haz que lo hagan no en un papel, sino lo hagan tridimensionalmente, hagan sus bloques o con plastilina y van a ver que hay una gran diferencia de concepto. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos hacen este modelo, tratan de captar este modelo, actualmente ya tridimensionalmente, los que vayan a estudiar más adelante alguna maestría en biología molecular o algo similar, ya este es su pan de cada día. Pero en realidad, al hacer ellos este boceto, empezaron a hacer un cambio a la ciencia porque se dieron cuenta que era real, no era algo utópico. Creo que no cuente. No, pero vamos a preguntar ahorita para poder articular lo que vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Creo que... Pero bueno, es una participación positiva, ¿no? Para estar alerta también, para que no todo sea ChatGPT. No te preocupes, más bien gracias, David. De todas formas, sí, ese es un comentario que lo he tomado bastante en cuenta. Y también me he dado cuenta en el paso, por eso les estaba vacilando. A ver, continuemos. Ya esto es lo que pasa con Salón. Bueno, puede ser, ¿eh? Pero es eso, ¿no? Y ellos también hablan de un modelo semiconservativo, que en realidad lo vamos a ver más adelante netamente de qué habla el semiconservativo y por qué se explican, pero a grandes rasgos, o lo que ellos también parafrasean era que, y lo digo de manera textual prácticamente leyendo esto, no escapa a nuestro conocimiento que el apareamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copiado del material. O sea, ¿qué quiere decir? Que al tener una cadena madre o una cadena conservada, iban a tener una cadena nueva. Pero es semiconservativo porque no se replica tal cual puede ser, porque si no sería otro azul como el de acá, sino como semiconservativo. Las dos cadenas de la molécula parental se separan y cada una va a actuar como una molde para la síntesis de cadenas complementarias nuevas. Si fuera conservativo netamente, no habría errores. Al no haber errores y al tener la misma similitud, prácticamente tampoco se podría desarrollar las especies, porque no llegaríamos a la parte evolutiva que también apoya esta teoría, perdón, este modelo. Y esto es lo más sencillo, que es prácticamente lo que hemos visto en pre, pero hoy día vamos a ver un poquito más esa complejidad. ¿Qué sucede? La molécula parental tiene dos cadenas complementarias de adenina con timina, tirosina con guanosina, y así sucesivamente. Cada base se va a parear mediante puentes de hidrógeno. El primer paso de la replicación es la separación de las dos cadenas de ADN. Yo quiero que ustedes entiendan esta lámina para que sepan de qué es lo que vamos a hablar hoy día. O sea, prácticamente es como el tráiler de una película. Ya poco a poco vamos a empezar a introducir las enzimas, vamos a introducir todos los personajes principales y secundarios. Pero lo que va a suceder no es otra cosa que lo que ahorita voy a tratar de mencionar.
Tú tienes acá tus moléculas parentales y estas se van a tener que separar. Este es el primer paso de la replicación, la separación de las dos cadenas de ADN. Cada cadena servirá como una molde que determinará el orden de los nucleótidos de la nueva cadena. Cada uno va a tener sus cadenas hijas de manera complementaria y así sucesivamente esto se irá ampliando. Cada molécula hija consta de una cadena parental y una cadena nueva. Entonces, una cadena parental, una cadena nueva, una cadena parental, una cadena nueva. De dos parentales me salieron dos cadenas más, cada uno con cada uno de sus brazos. Esto es de un videito que lo vamos a poner en la referencia, que está en la referencia en realidad. Es todo lo que les he explicado en este lado, lo único que se mueve, cómo se separa y cómo van ingresando cada uno de esos y cómo se van conformando. Básicamente los nucleótidos están conectados para formar el esqueleto azúcar-fosfato de las cadenas nuevas y cada molécula de ADN hija consiste en una cadena parental y una cadena nueva. Ese es un punto que me gustaría que ustedes lo entiendan, porque no es lo mismo la replicación en las procariotas que en las eucariotas. Una importante diferencia entre la replicación del ADN procariota y eucariota es que el ADN de la eucariota existe en varios puntos u orígenes de la replicación, mientras que en la procariota solo tiene un punto. ¿Qué quiere decir? Esto es de una eucaria, esto es de un procariota. Acá tenemos, con su origen de replicación, una molécula de doble cadena, y va a pasar o va a empezar esta replicación. Entonces va a salir sus moldes. En esta horquilla, en este punto donde se van a dar estos moldes, van a empezar a ampliarse, crecen, van a ampliarse, y un punto donde ambos van a generar, como quien dice, sus propias moléculas hijas de ADN. Y es la forma en la que se puede dar, o en la que se puede hablar a nivel de las procariotas, con esa doble cadena, pero cuando tienen un solo origen de replicación. Esto se da en las procariotas. Las eucarias, el origen de replicación es en varios puntos, por eso se dan las moléculas de ADN o de doble cadena. A ver, ahora acá las burbujas que se van a ir generando, prácticamente no van a ser en un solo lugar, como vemos acá, sino van a ser varias pequeñas burbujas, que mientras van creciendo de manera bidireccional, por eso se dice que la replicación es bidireccional, puede ser para verdadero y falso. Hasta ahora no he puesto ninguna pregunta de verdadero y falso en estos exámenes, creo que es buen motivo, ahorita lo vamos a apuntar. Entonces, como es bidireccional, va a haber un punto donde estas se van a ensamblar, y a eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunas enzimas. Y cuando se da este pequeño ensamblaje, o cuando se da esta pequeña unión, nosotros vamos a tener otra vez nuestras dos moléculas hijas de ADN. Eucaria, procariota. Ya, esta tablita como para responder, ¿no? Como para escribir cuando le hacen el examen. La diferencia de la replicación del ADN de procariotas y eucariotas. Procariotas, la replicación se origina en un solo sitio. Eucariotas se origina en forma simultánea en muchos sitios. Procariotas, la replicación puede ser unidireccional o bidireccional y la duplicación en las eucariotas siempre es bidireccional. Miren, ojo, está bastante sencillo. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Y para muestras un botón, o sea, para muestras solo una enzima. Cuando nosotros estamos teniendo la elongación antiparalela, que es lo que estábamos viendo por este lado, y lo v' a ver más detenidamente adelante, porque quiero que vean cómo actúan cada una de estas enzimas. Cuando se da esta elongación antiparalela, nosotros tenemos esta cadena molde de 5' a 3'. Entonces va a venir la cadena nueva de 5' a 3'. Esta de 5' a 3' que está viniendo va a tener su timina, su guanina, su citosina, y esta adenina se va a tener que juntar con esa timina. Entonces, para que esta timina pueda, como quien dice, engranarse, acoplarse, se pueda unir, aunque sea no muy grotesco esto, ¿qué va a suceder? Para que pueda darse esta unión, va a haber una enzima, la famosa ADN polimerasa. ¿Y qué va a pasar con esta ADN polimerasa? Va a simplemente sacar el pirofosfato, dos fosfatos en sí, para que pueda engranar esta timina. Y así sucesivamente irá haciendo con las demás bases nitrogenadas. Es una de las particularidades que tiene esta ADN polimerasa y cómo funciona. No es que decir, por ejemplo, vamos a hablar en un momento seguro de helicasa y vamos a decir rompe los enlaces, o vamos a hablar de alguna otra enzima y vamos a decir de manera grotesca. Ya, eso es para que lo entiendan. Pero químicamente o molecularmente lo que sucede es de esta forma. O sea, hay fosfatos que ingresan, hay electronegatividades que hacen que se unan, hay netamente la parte de cargas que nos van a permitir cierta repulsión o cierta atracción para poder entender, o simplemente también hay movimientos a nivel de pH con los hidrogeniones que se van a estar en el intermedio, que nos permiten este desarrollo que se pueda generar. Y acá nosotros vamos a empezar a hablar sobre simplemente la síntesis de la célula líder, pero estas diapositivas se me han movido, esto es un poquito más abajo. Y nosotros vamos a, antes de empezar a comentar lo que ya les venía mencionando hace un momento, es sobre esos modelos de replicación del ADN. O sea,
Cuando Watson y Crick hacen esa propuesta, o de acuerdo a esa propuesta de Watson y Crick, que después de la replicación, cada molécula de ADN hija debe consistir en una cadena completa heredada de la doble hélice parental y una hebra complementaria completa recién sintetizada. Este tipo, como ellos lo mencionan o como lo tratan de describir, es la famosa semiconservadora, o en algunos libros lo van a encontrar como semiconservativa. En realidad la traducción es errónea, en realidad es semiconservadora. Y esto es porque cada doble hélice hija tiene una cadena de la estructura parental, pero el modelo de Watson y Crick era solo una propuesta. O sea, esto no se ha demostrado como tal hasta el experimento que ahora les voy a explicar en un momento. Pero ¿qué sucedía? Porque esto no se había demostrado cómo era este mecanismo de replicación, por lo que se consideraba que la replicación podría darse por otros dos mecanismos de replicación, como podría ser esa parte dispersiva o conservadora. En la replicación conservadora, que también algunos le dicen conservativa, que está mal conjugado, las dos cadenas parentales originales permanecerían juntas después de servir como moldes. ¿Qué quiere decir? Voy a generar mi molde y luego otra vez me voy a unir. Al igual que las dos hebras recién sintetizadas. Eso es un poco biológicamente imposible hablando de manera tangible. Ahora, el resultado de esto es que era, una de las dobles hélices hijas contendría solo el ADN parental, mientras que el otro doble hélice hija solo contendría las recién sintetizadas, como podemos ver por este lado. Y eso no se da así, y eso es algo que ya se ha demostrado por lo que estamos hablando. Ahora, la otra teoría es la replicación dispersiva. Las cadenas parentales se dividirían en fragmentos, como podemos ver acá los colores rojo y amarillo, los amarillos que van quedando, y las nuevas cadenas se sintetizarían en segmentos cortos. Eso en realidad más adelante va a dar pie a los famosos fragmentos de Okazaki como idea, más no es algo que lo demuestre, sino más bien se cae maduro porque no funciona como de forma dispersiva. Luego, los viejos fragmentos y los nuevos segmentos se unirían para formar una hebra completa. Como resultado, las dobles hélices hijas contendrían cadenas compuestas por ADN viejo y nuevo. Ahora, si nosotros no tuviéramos ya el avance de la ciencia, aún estaríamos en los 60 del siglo pasado, la replicación dispersiva podría parecer una solución improbable, pero va a haber ciertos investigadores liderados por el doctor Delbruck que van a decir que eso no se va a dar, ¿no? O sea, porque le pareció de una manera única la forma de evitar la necesidad de desenrollar estas dos hebras entrelazadas, sino solo por bloquecitos pequeños, que luego, de manera mágica, Delbruck decía que se podían unir, y no fue así, o sea, es otro de los que cae maduro. Pero, ¿qué pasó? O sea, la ciencia es demostrar, ¿no? O sea, algo que yo como en algún momento les pedí, a ver, ¿cómo pueden demostrar la suma de los ángulos internos de un triángulo que sume 180? Con experimentos. Entonces llega en el 58 el experimento de Matthew Meselson con Stahl. Stahl en realidad era el jefe del grupo. Si quieren ver esta animación con un pequeño video, en este link lo van a poder encontrar. Pero ¿qué pasaba? ¿O qué sucedía en realidad en este experimento, como lo podríamos ver? La mayoría de biólogos en ese tiempo básicamente apostaban por el modelo semiconservativo de la replicación del ADN, que ya habíamos hablado que era de esta forma. Sin embargo, lo que nosotros podíamos ver o lo que nos dábamos cuenta, en realidad de esa replicación del ADN, es que este modelo tenía mucho sentido dada la estructura de doble hélice del ADN en la que las dos cadenas de ADN son perfectamente complementarias entre sí. Pero teníamos que demostrar qué era verdaderamente el modelo, o sea, de dónde nacía o dónde empezaba. Y no siempre lo que nosotros decimos, bueno, ahorita ya por la pues, se desarrolla la ciencia, sino es ese momento cuando empiezas a hipotetizar, no siempre lo que dices realmente va a ser cierto, sino lo que más o menos vas a ver, lo que vas a demostrar. Y ya se había demostrado que las proteínas no eran el material genético como tal, a pesar de que para la mayoría de la comunidad científica lo obvio era que las proteínas eran material genético. Luego ya nos hemos dado cuenta que una cosa es proteína, otra cosa es material genético, y entonces esa diferencia creo que ya está clara desde la primera clase. Y para decidir entre las tres posibilidades que nosotros podíamos ver, que podía ser conservativo, semiconservativo o dispersivo, básicamente era necesario distinguir las cadenas de ADN recién sintetizadas de la cadena de ADN original que servían como molde. Entonces, el doctor Stahl, ¿qué hace? Ellos son americanos, son del Instituto de California, si es que no me falla la memoria, y lo que ellos se trataban de mencionar es cómo lo demostramos. Y se ponían a pensar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vemos? Microscópicamente no se puede.
¿Cómo lo señalamos? Con moléculas radioactivas, como lo mencioné en el ejemplo anterior, podría ser, pero no querían ensuciar, por decir así, la muestra que ellos estaban viendo. Entonces, ¿qué dijeron? Ya, isótopos de nitrógeno. Había un isótopo de nitrógeno pesado, que era el N15, y un isótopo de uno más ligero, que era el N14. Estos nos iban a permitir distinguir entre una cadena de ADN parentales y una cadena de ADN recién sintetizado. Estos investigadores cultivaron bacterias en un medio que contenía cloruro de amonio con nitrógeno pesado como la única fuente de nitrógeno durante las generaciones que se iban a ver. Ahora, las bacterias incorporaron el nitrógeno 15, el nitrógeno pesado, en su ADN. Los cultivos de las bacterias pesadas se trasladaron a un medio nuevo que contenía el isótopo ligero, y más aún como nitrógeno 14. Cualquier ADN nuevo que se sintetizara tendría que ser más ligero que el nitrógeno 14, que el parenteral que se sintetizó fue un N15. Entender a nivel de peso por cómo estos se iban a marcar, por el color que se iban a ver, nos iba a dar esta respuesta. Entonces, el ADN que se extrajo de las muestras de bacterias y se sometió a una centrifugación en gradiente de densidad con cloruro de cesio, ya no estamos hablando del primer cloruro que estábamos mencionando que netamente era de amonio, nos iba a dar esta diferencia. Y en este procedimiento, el ADN se mezclaba con una solución concentrada de cloruro de cesio y se centrifugaba hasta que las moléculas de ADN bicatenario alcanzan el equilibrio de acuerdo con su densidad. ¿Y qué le pasó a Stahl? O sea, al final, ¿cuál fue su resultado? ¿A dónde llegaron? En realidad demostraron de que la densidad de una molécula de ADN es directamente proporcional al porcentaje de átomos tanto de pesados o ligeros que podían contener. Si la replicación, como ellos lo planteaban, era semiconservativa, es de esperar que la densidad de las moléculas de ADN disminuya durante el cultivo en el medio que contiene el nitrógeno ligero, el nitrógeno 14, como podemos ver en esta gráfica. Sin embargo, eh, después de algunas replicaciones que da origen a la primera generación, a la segunda generación, todas las moléculas de ADN solo eran híbridos de nitrógeno pesado con ligero, o sea, 15 con 14, y su densidad de flotación estaría a la mitad del camino entre las esperadas para el ADN totalmente pesado y totalmente ligero. No hubo algo más ligero que esto, solo se quedó o entre el N15 o entre el N14. Entonces decía que eso no iba a disminuir, sino se iba a tratar de enlazar entre lo que quedaba como N15 y como el N14. Esa diferencia nos iba a dar o nos iba a demostrar de por qué esta replicación no, sigue este modelo semiconservativo. Porque a medida que la replicación continuó más allá de la primera generación, las células recién sintetizadas continuarían con estos isótopos ligeros y eso se podía ver en los diferentes tubos de ensayos que se podrían evidenciar. Por eso se decía que era semiconservativa. Ya, doctor, pero si igual va a haber N15 y N14, ¿por qué no se dio un modelo conservativo? Porque, no, porque estas dos fases se entrecruzaron, se entrelazaron, o de manera grotesca, si lo queremos llamar ya hipotetizando esto, simplemente era como un dálmata, o sea, estaban ambos juntos, no habían fases muy marcadas que nos orienten una diferencia, tipo un modelo conservativo que iba a haber un montón de N15 con un poquito de N14, un montón de N14 con un poquito de N15. Ni tampoco un modelo dispersivo de encontrar N14 con N15 que iban a mantener una proporción casi simétrica, sino se iba a dar lo que nosotros estábamos hablando en un inicio con este modelo semiconservativo cuando se extraen las muestras de esas cadenas a nivel de este factor. Entonces, es así como que uno demuestra que la parte del semiconservativa era la parte más realista a nivel de todas las teorías que ellos estuvieran planteando. Pero aquí vamos a hablar sobre la replicación del ADN per se o propiamente dicho, de lo que estamos mencionando. Entonces, para entender esa parte de la replicación del ADN, recordar que uno de los tres elementos funcionales que se requiere para la replicación y herencia estable de los cromosomas son los orígenes de replicación. Y ya habíamos hablado que en los eucariotas, ¿cuántos orígenes puede haber? En ¿O los cuántos? eucariotas puede haber más de uno, más de uno. Claro, más de uno. ¿Y en los procariotas? Solo uno. Claro, solo uno, ya. Esa diferencia de concepto
nos va a dar pie para poder entender cómo en las eucariotas se da ese espacio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos que estos orígenes de replicación son secuencias específicas de nucleótidos donde el ADN se abre primero con la ayuda de proteínas iniciadoras, un genoma bacteriano tiene un solo origen de replicación, como les mencionó Paolo. Pero en cambio, el genoma humano, al ser más grande, la replicación del ADN va a comenzar en muchos lugares a la vez y permite que una célula replique su ADN con rapidez. A partir de los orígenes de replicación se forman dos horquillas de replicación, que son uniones en formas de Y, como lo vamos a poder ver en este espacio. Esas uniones en formas de Y que se van a ver son donde la maquinaria de replicación se mueve a lo largo del ADN. Las dos horquillas de replicación se abren en direcciones opuestas, por lo que se dice que la replicación es bidireccional, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, en las eucariotas. En las procariotas, dependiendo. Las dos cadenas de doble hélice se van a desenrollar y cada cadena sirve como molde para formar una nueva cadena complementaria. La cadena que se va a sintetizar de manera continua por la ADN polimerasa va a ser en dirección de 5' a 3', siguiendo la dirección en la que se abre la horquilla de replicación, que se va a llamar la cadena adelantada, o la horquilla que va a seguir para la cadena adelantada. La otra cadena, cuyo extremo 5' debe crecer, se sintetiza de manera discontinua, formando estos fragmentos de Okazaki, que se van a dar y la enzima ADN polimerasa se mueve hacia atrás con respecto a la dirección de la horquilla de replicación, a medida que cada segmento nuevo es sintetizado en la dirección de 5' a 3'. Los segmentos pequeños de ADN, también llamados fragmentos de Okazaki, son posteriormente unidos y forman una nueva cadena continua, y esta cadena de ADN que se sintetiza de manera discontinua, en este modo se va a denominar cadena rezagada o retrasada. La adelantada, que va casi continua, y la rezagada o retrasada, que viene con los fragmentos de Okazaki, que son pequeños bloques. ¿Y qué sucede? Acá empieza lo bueno, acá empiezan las enzimas. Muchos han respondido bastante bien, la verdad, en el test, eso me alegra bastante. Otros no tanto. Y otras respuestas muy similares, ¿no? Las mismas que yo he encontrado en ChatGPT cuando quería explicarles algún tema cuando estaba en la pre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de la replicación de ADN, nosotros tenemos que entender que al inicio de esa replicación, las proteínas iniciadoras, básicamente a nivel de este lado, las proteínas iniciadoras se van a unir a los orígenes de replicación en el ADN. Esas proteínas iniciadoras permiten que se unan las enzimas que van a ayudar a separar las dos cadenas de ADN. ¿De cuáles estaríamos hablando? De la topoisomerasa, que va a evitar que se enrede y anude la doble hélice, y la helicasa. Muchos dicen que primero participa la topoisomerasa antes que la helicasa. Sin embargo, eso es un debate que nunca se termina de resolver. Lo que sí sabemos es que actúan en paralelo, no podríamos decir que es una que la otra, porque hay evidencia de ambos que sí podría ser verdad. ¿Y qué hace la helicasa entonces, como yo les venía diciendo? Va a abrir la doble hélice. Entonces, ¿para qué abre esta doble hélice? ¿Qué va a pasar? Rompe los puentes de hidrógeno que unen a las dos cadenas complementarias usando la energía de hidrólisis del ATP. Entonces, al momento de abrir esto es porque está rompiendo esos puentes de hidrógeno a nivel de esta helicasa. Entonces, entra la topoisomerasa para que no se enriede y la helicasa empieza a abrir. Estos actúan en simultáneo, no hay uno primero que el otro. Ahora, las dos cadenas de ADN van a comenzar a separarse entre sí. Las proteínas de unión, la cadena simple, se van a empezar a adherir al ADN de cadena simple expuestos por la helicasa, evitando de manera transitoria que se vuelvan a formar los pares de bases y manteniéndolos de forma estirada para que actúe la ADN polimerasa, que es lo que habíamos visto hace un momento. La topoisomerasa hace que no se enrolle, la helicasa hace que se empiezan a romper los enlaces, y las proteínas de unión de cadena simple hacen de que ahí estén esperando y básicamente manteniendo en forma para que pueda actuar la ADN polimerasa. La ADN primasa, como podrán ver por este lado de rosado, lo que está haciendo la ADN primasa en sí es que va a ser un sintetizador, pero en algunos textos ustedes seguro lo van a encontrar como cebador. En el Albert le dicen primer, pero entonces su sinónimo es ADN primasa, puede ser, en algún lugar le van a encontrar solo como cebador, o en algún lugar solo lo van a encontrar como primer. En el Albert está como primer, que es un primer de RN corto.
formado por bases apareadas a la cadena molde y proporciona el extremo 3', que requiere la enzima ADN polimerasa como punto de partida para agregar los desoxirribonucleótidos de la nueva cadena de ADN. Topoisomerasa, helicasa, proteínas de unión, primasa, más o menos para que vayan bosquejando tu glosario de lo que vamos a ver para la función de cada uno. Ahora, acá van a entrar otras nuevas enzimas, como podríamos ver por este lado. ¿De cuáles estamos hablando? La ADN polimerasa, como les estaba mencionando en la diapositiva anterior, bueno, va a haber tipos de ADN polimerasa, eso para romper los mitos, ¿no? En las procariotas solo hablamos de un tipo, que es la ADN polimerasa 3. Pero en las eucariotas vamos a empezar a desagregar cada uno de estos para que se pueda entender. Esta ADN polimerasa va a sintetizar ADN usando cadenas antiguas como molde. La ADN polimerasa cataliza la adición de nucleótidos al extremo 3' de la cadena de ADN en crecimiento, lo que va a empezar a formar enlaces fosfodiéster entre estos extremos y el grupo fosfato 5' del nucleótido entrante. Recuerda que el enlace que había entre cada una de estas bases nitrogenadas es puente de hidrógeno, pero lo que va a ir uniéndose para que aumente esta parte de las cadenas van a ser en enlaces fosfodiéster, como lo hemos venido mencionando. Las enzimas de ADN polimerasa alargan las cadenas de ADN solo en la dirección de 5' a 3', por lo que la síntesis de ADN procede siempre en una dirección de 5' a 3'. La cadena nueva que crece en la dirección en que se abre la horquilla de replicación, la cadena adelantada, crece de manera continua de 5' a 3'. Pero doctor, usted ha mencionado que hay una cadena retrasada. ¿Qué sucede en esto? ¿Qué pasa? Bueno, esta cadena de ADN, bueno, la cadena nueva del ADN opuesto, lo que nos va a dar a nivel de la cadena retrasada de lo que hemos venido hablando, básicamente también debería crecer de 5' a 3'. Pero ¿qué sucede? ¿O qué pasa? Que esto va, o bueno, esto implica que debe avanzar en una dirección contraria a la que se abre la horquilla de la replicación. Por ello se sintetiza de forma discontinua con pequeños fragmentos de Okazaki. No es otra cosa que quiere decir que se sintetiza igual que lo anterior, solo que de manera discontinua y con un periodo de delay o un periodo de desfase, por ese famoso periodo de retraso. Y como podemos ver acá en el gráfico, nuestros fragmentos de Okazaki, están por acá, estos pequeños fragmentos de Okazaki, o los que están por acá, 1, 2, 3, estos pequeños fragmentos de Okazaki, van a ser unidos poco a poco. ¿Y quién une esos? A ver, ¿de quién estaríamos hablando? De la famosa adeneligasa, que va a unir los extremos libres de los fragmentos de Okazaki para producir una cadena de ADN continua. Ya hemos hablado de la topoisomerasa, de la helicasa, de las proteínas de unión a cadena simple, de las primasas, básicamente de la ADN ligasa, del ADN polimerasa 3. Hay varios ADN polimerasas en procariotas célula 3. Y como todos estos van a ir del lado de 5' a 3'. Entonces, cuando nosotros queremos seguir entendiendo esa parte de la replicación, podemos volver a nuestro panorama general. ¿Cómo se puede empezar a ver por la helicasa, por la hebra adelantada? Archivos, un momento que me estoy tratando. Y ahora sí, podemos continuar. Estaba adorando, creo que la celebración de Año Nuevo ha estado un poco potente. Entonces, en esta replicación de ADN, cuando nosotros podemos ver, también hay pequeñas enzimas que nos estamos olvidando. Por ejemplo, así como yo les mencioné que hay una ADN polimerasa 3, van a haber otras enzimas, como la ADN polimerasa 1, por ejemplo, que podemos ver por acá. Que esto lo que va a hacer eliminar algunos cebadores, algunos primers de ARN. ¿Para qué?
para reemplazarlos por ADN. Entonces, esta ADN polimerasa reemplaza estos pequeños primers. Ahora, en esta hebra retrasada, nosotros habíamos visto que la ADN polimerasa 3, completando la síntesis de los cuartos fragmentos de Okazaki, lo que nosotros íbamos a ver es que cuando esta enzima básicamente iba a participar, o bueno, llegue hasta hacer toda la correlación de estos fragmentos de Okazaki, se va a disociar y se moverá hacia la horquilla de la replicación y añadirá desoxirribonucleótidos al extremo 3' del quinto fragmento de Okazaki. Ahora, en este gráfico general que yo les había planteado al inicio, lo que yo también quería que ustedes puedan ver es cómo estos fragmentos de Okazaki se iban a empezar a unir. Porque se puede ver que la replicación que se produce simultáneamente de dos horquillas de replicación, una en cada extremo de una burbuja de replicación, y que las cadenas adelantadas también se inician con un primer observador, como ocurre en cada fragmento de Okazaki, en la cadena retrasada, de manera global lo que nosotros vamos a tener es cómo podemos observar que las cadenas hijas en su totalidad están formadas, una mitad de cadena continua y otra mitad en el lado opuesto del origen, y se sintetizan en fragmentos como cadena retrasada. Ahora, todo eso es para entender cómo funciona cada una de estas enzimas. Sin embargo, hay videos que hacen un poco más lúdico para que no suene abstracto, porque todo lo que hemos mencionado es cómo se van a replicar, pero al final termina sonando como nombre, definición, que podría venir así en el examen. Ojo, podría venir así en el examen. Pero lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿no? Para que puedan ver qué es lo que está pasando. Y eso es lo que vemos en esta gráfica, porque también nosotros tenemos que entender de que las ADN polimerasas que habíamos hablado, que estaban participando en el alargamiento de la hebra adelantada y de las cadenas retrasadas, van a trabajar juntos como parte de un mismo complejo de proteínas, lo que va a facilitar que viajen juntas a pesar de que se muevan hacia direcciones opuestas respecto a la dirección en la que se abre la horquilla de la replicación. Esta forma de evidenciar, esta forma de ver es otra forma de gráficos de cómo nosotros podríamos entender, ¿no? O sea, de cómo se va a dar con la helicasa, qué va a pasar con la primasa, cuál es el ADN madre. Y va a haber diferentes tipos de gráficos en los cuales ustedes pueden entender esta parte de replicación. Esto no es otra cosa de lo que ya hemos venido hablando por este lado. Ahora, ¿ya recuerdan? Por acá más o menos. La elongación antiparalela, que les dije más o menos cómo funcionaba esta enzima, qué es lo que se daba, y hemos hablado prácticamente paso a paso cómo se va a ir dando cada uno a partir del experimento, qué es lo que sucede, qué es lo que se da, y cómo esto se empieza a poder ver en cualquier otro tipo de gráfico. De manera sencilla, ahora que ya saben todo lo que va a suceder más adelante, podríamos recordar ese concepto, para que más o menos sepas de qué hemos tratado de hablar y para que veas cómo cada enzima va a tener su particularidad. Las enzimas de ADN polimerasa van a catalizar la incorporación de un nucleótido trifosfato al extremo 3' de una cadena de ADN en crecimiento. Ahora, esto básicamente se va a dar en una reacción exergónica que va a liberar esa energía necesaria para que se sintetice. Y se ha demostrado que todas las ADN polimerasas, cuando hablamos netamente de procariotas como bacterianas, van a poseer una actividad exonucleasa, lo que permite que la ADN polimerasa sea autocorrectora. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hay una base nitrogenada que no está entrando muy bien, ahí le pone un par para que se pueda moldear. Eso como concepto de inicio para lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿O qué va a pasar? ¿O dónde hay los errores? Para que no vean esto en el humano, ni mucho menos vean esto en algunos alimentos, a veces te dicen, no, no malo, ya no pasa nada. No, tranquilo, esto, mejor tú ya vas a ser médico, ya sabes que no es lo ideal. ¿Pero qué sucede? Esta gráfica que salió un poquito pixeleada es lo que nos va a permitir hablar sobre lo que las imágenes que les mostraba hace unos segundos. Porque muchas veces durante esta replicación se van a agregar nucleótidos de manera incorrecta, como podemos ver acá. En lugar de que una adenina o una timina vaya con una adenina, se agrega otra adenina. Van a haber errores. No es todo color de rosa. No siempre van a evitarse los errores, ¿no? También hay errores, ¿no? Entonces, estos errores de replicación ocurren de manera inevitable. O sea, esto se va a dar. Porque el ADN polimerasa funciona muy rápido. Por ejemplo, en una polimerasa eucarionte puede agregar cerca a 50 nucleótidos por segundo. O sea, mira, tú mueves tu mano, han pasado 3 segundos y hay como 150 nucleótidos que se han
movido. Pero imagínate en las bacterias, en una polimerasa procarionte, porque puede agregar hasta 1000 nucleótidos por segundo. La mayoría de ADN polimerasa puede corregir el error de agregar un nucleótido que no corresponde. Y las polimerasas tienen también actividad de exonucleasas para romper este enlace fosfodiéster formado del nuevo nucleótido que ha sido incorporado incorrectamente y luego reanudar la síntesis en la dirección de avance, como podríamos ver. La ADN polimerasa tiene el sitio activo de exonucleasa en un sitio activo diferente al de su actividad de síntesis, como nosotros podríamos verlo por acá. Son diferentes los lugares de síntesis o diferentes los lugares en los cuales se puede corregir. Ahora, si una polimerasa no repara un error durante la replicación del ADN, otras proteínas pueden reconocerlo y corregirlo después, ya. ¿Eso es así? ¿Verdadero o falso? ¿Puede repetir, doctor? O sea, si es que eventualmente nosotros estamos viendo que en esa parte de la replicación hay un error y no se está dando de manera adecuada, nosotros podríamos decir que aparte de la polimerasa va a haber otros lugares de corrección o no. Sí, doctor. ¿Cómo cuál? Si no me equivoco, antes en la interfase, en todas sus subfases, la célula mantiene control de la calidad y la correcta replicación del ADN. El P53, por ejemplo, si no me equivoco, ayuda al control de esta. Y lo que la polimerasa no puede arreglar, lo va a arreglar esto, o lo va a evitar. Correcto, la polimerasa no es la única y estos mecanismos de corrección van a ser vitales, ya que si estos fallan, en realidad, sí vamos a tener un error de replicación que luego se va a convertir en una mutación, porque esto va a ser un cambio permanente en la secuencia del ADN de un cromosoma. Ahora, las proteínas de reparación, como mencionaba su compañero, no van a detectar un error después de una segunda ronda de replicación, si no lo detectan en la primera línea o si no, IKEA y se perpetúa el error, porque ambas cadenas se parean correctamente. Ahora, de esa manera, una mutación pasa a los descendientes de la célula y luego a los descendientes de esta y así sucesivamente. ¿Qué más? Y la pregunta clásica, ¿no? Que esta diapositiva tuvo que estar atrás. ¿Por qué el crecimiento de las cadenas llega a ser de 5' a 3'? ¿Alguien que se anime? Doctor, si no me equivoco, bueno, también por lo que dice David del OH, es por la geometría espacial que forman estas. Que Ya, también te vas a acercar. de 5 a 3' es como que un poco en diagonal y con eso permite la forma, o sea, permite que no haya tanta tensión y no se rompa la forma. En cambio, si fuera de 5 con 5 y 5, sería prácticamente recta y esta en teoría no tiene tanta estabilidad. Bueno, eso es lo que leí, ¿no? Lo que puedo ver. Ya, a ver. Por grupo H. A ver, Robert, te escuchamos. Doctor, también sería porque en este caso el ADN polimerasa actúa en la dirección 5' 3', por eso se da en esa dirección de crecimiento. Ya, muy bien, bastante. Mira, lo que ha mencionado, el OH, que permiten agregar, bueno, el grupo OH permite agregar nucleótidos. Ya, bueno, sí, bueno, el OH más que nada por la electronegatividad y la parte tridimensional que nos da. Como mencionó Cristian hace un momento, de a ver, ¿cómo conjugamos eso? A la forma oblicua que se podría, quería conjugar oblicuosidad, no, está mal conjugado, pero ya, la forma oblicua que se va a dar también es otro punto a favor. El tercero, el que mencionaba ahorita, Ruber, que podía ser por la polimerasa, también, o sea, los tres son válidos. Entonces, lo de 5', 3' no es algo que es al azar, o sea, en realidad es la suma de varios factores. Pero básicamente muchos redondean, y lo que la Albert dice, básicamente es que una de las explicaciones de la dirección de la cadena de ADN en sentido de 5', 3', básicamente va a ser porque el crecimiento en esa dirección permite que la nueva cadena siga creciendo cuando se produce un error en la polimerización. Y esto va a ser removido por alguna exonucleasa. Entonces, esta conformación de 5' a 3' también tridimensionalmente le va a dar pie a que pueda ser más fácil esta corrección. Del mismo modo, si nosotros, por ejemplo, observaríamos que va en sentido contrario, sería de 3' a 5', el último nucleótido incorporado en la cadena creciente al que proporciona la energía, básicamente esta liberación o esta hidrólisis de sus grupos fosfatos, no van a ser los monómeros trifosfatos que ingresan. Lo que se va a remover al nucleótido va a ser de manera incorrecta una cadena creciente, una hebra cebadora, que no va a dar pie a que realmente esta luego pueda
generar o se pueda habilitar durante la corrección y ya no habrá posibilidad de que se forme un enlace fosfodiéster con el nucleótido correcto. Estos dos engloban lo que sus compañeros mencionaron y por eso se da pie o se explica por qué es de 5' a 3'. Son varios los apartados por los cuales uno podría condicionar a que esto realmente nos está dando la forma en la que uno explicaría por qué de 5' a 3'. Ya, pero ¿cuál es la aplicación inmediata? Y para que más o menos se den cuenta por dónde van a ir los casos clínicos cuando se pregunten en el examen es que van a haber agentes mutagénicos, que es la siguiente fase. ¿No? O sea, nosotros veamos acá lo normal, puede haber un error, y ya tenemos agentes mutagénicos. ¿Y qué pasa? En realidad la exposición a algunos productos químicos, tabaco, todo bueno, lo que todo uno puede inhalar en un cigarrillo cuando está fumando, va a ser que van a causar errores de replicación que pueden conducir a mutaciones. Básicamente, cuando nosotros hablamos mucho sobre el humo del cigarro, al toque decimos cáncer. Yo no les voy a mentir, hubo un tiempo donde yo fumaba regular, pero normal, pues no sabía, yo sentía que no había mucho. Pero ya cuando vas estudiando te das cuenta que ya no es así tampoco, que la vida no es tan larga. Y ahora cuando encuentro amigos que están fumando de la nada, yo digo, está rico el cáncer, les digo, y se ríen, algunos como que objetan y otros no tanto, porque en realidad no es cuestión de ir en mala fe, ¿no? Sino más bien de generar un poquito de conciencia en sí. Pero ¿qué sucede? En este humo del tabaco, básicamente nosotros vamos a tener diversos compuestos químicos que son mutagénicos y que estos pueden producir estas mutaciones y por lo tanto inducir al cáncer. Esa es la línea de razonamiento. ¿Cuáles pueden ser estos? Cloruro de vinilo, benceno, arsénico, asbesto, radio. Cada uno de estos compuestos a cada una de esas patologías que se ha visto con mayor relación directa. Ahora, nosotros podríamos pensar de que es raro que nos expongamos a estas sustancias químicas a no ser que trabajemos, por ejemplo, en este laboratorio, en esta industria, o fumemos, ¿no? Pero, por ejemplo, antes, en algunos tanques de agua, en algunos techos prefabricados, había asbesto. Y había muchas personas que desarrollaban mesotelioma. Ese es básicamente un cáncer en el pulmón a nivel de mesotelio, eso no es netamente materia del curso, que también podría estar en el estómago, en el corazón y otros órganos, pero era una forma de tener contacto con asbesto. Ahora, también veíamos que podíamos tener benceno en el aire, y eso también era mutagénico, y eso nos daba mucha similitud a ciertas leucemias. ¿Y cómo se dieron cuenta que eran personas que tenían mucho contacto con la gasolina o cómo estos maniobraban la gasolina? Y también podemos encontrar ciertas sustancias mutagénicas en donde uno menos se lo espera, que podrían ser básicamente vegetales. Pueden ser en el maíz, ahora que estamos en temporada ya por el centro, y algún crecimiento de hongos, por ejemplo, del Aspergillus flavus. ¿Qué va a pasar? Estos hongos van en buenas condiciones de conservación y esto no implica poder consumir alguno de los alimentos como vemos en la gráfica. A veces decimos, no, córtalo a la mitad y el resto está sano, el resto todavía se puede comer. Bueno, en realidad nosotros tenemos que entender que ya por detrás de esto, en realidad sí estamos viendo cierto compromiso por estas aflatoxinas que se podrían dar o por lo que hemos venido explicando. Y solo estemos en el sol, por ejemplo. Las radiaciones no solo lo vamos a encontrar si tenemos un tomógrafo al lado, unos rayos X al lado, sino también pueden ser a nivel solar. Porque cuando uno se expone al sol, va a recibir radiación UV que puede producir la formación de un enlace covalente entre dos bases pirimidínicas, colocándose básicamente como los famosos puentes de T o los dímeros de timina. Esto es gracias a una interacción directa con rayos UV. A veces nosotros lo pasamos por lo bajo, ¿no? Pero en realidad sí tiene relación directa. El tejido más afectado va a ser la piel, porque la radiación UV tiene una capacidad de penetración de solo unos milímetros, pero puede causar cáncer en la piel. Por eso una exposición al sol debe estar acompañado de bloqueador. De manera ya un poco más grotesca o estirando un poco el chicle del ejemplo es las radiaciones ionizantes con los rayos X o los rayos gamma que tienen más penetración afectando órganos internos y pueden dañar el ADN de manera directa por la energía liberada y de manera indirecta porque favorecen la formación de radical hidroxilo a partir del agua y el radical hidroxilo favorece las mutaciones. La formación de especies reactivas de oxígeno como el radical hidroxilo tienen las características de tener un electrón no apareado que los hace muy reactivos y por lo tanto pueden reaccionar con muchas moléculas modificándolas. Ahora, las células van a tener diferentes mecanismos de corrección como lo hemos venido mencionando. También van a tener una parte de mecanismos de reparación que va a estar ligado a las ADN polimerasas
que eso está de manera directa en la replicación. Pero también van a haber enzimas que van a participar en estos mecanismos de corrección. Por ejemplo, en esta gráfica lo que nosotros acabamos de ver, los mecanismos de corrección a partir de una enzima, la famosa nucleasa, que van a remover los fragmentos de ADN distorsionados por un dímero de timina para que una ADN polimerasa ingrese con los nucleótidos correctos. Esta nucleasa es la que prácticamente en palabras sencillas diría corrige, pero igual la ADN polimerasa va a meter los correctos. O sea, la nucleasa va como que sacar, se va a dar cuenta, pero va a haber otra enzima que por sí va a poner los nucleótidos correctos. Eso va gracias, o básicamente, la ligasa va a unir los extremos para completar esta cadena ya corregida, algo similar a lo que se vería con los de Okazaki, pero esto no por continuar la replicación, sino más bien por mejorar o por corregir lo que hemos encontrado. Las mutaciones también pueden ocurrir en cualquier tipo de célula y pueden alterar cualquier parte del ADN de la célula. Por ejemplo, cuando estamos en la parte de la gametogénesis, a partir de los óvulos o los espermatozoides, que pueden pasar a la descendencia, cada persona nace con un promedio de 70 nuevas mutaciones. Muchas de estas solo se quedan en el genotipo y no pasan al fenotipo, pero estos de genotipo, cuando van en sus diferentes niveles de herencia, sus primera, segunda, tercera generación, poco a poco se van a ir expresando o simplemente también quedan en un segundo plano y nunca se expresan. Cuando se expresan ya son las ciertas anomalías y ahí es donde decimos que ciertas enfermedades tienen un componente genético. Las mutaciones que alteran las instrucciones del ADN pueden tener un resultado en alguna de estas ya generaciones de manera letal o nocivo a gran escala. Ahora, no todas las mutaciones son peligrosas, algunas mutaciones han dado origen a la variación de los rasgos que ha permitido la evolución, como lo podríamos ver con el color de la piel, podríamos ver con la bipedestación o podríamos ver también con la ingesta proteica. Ahora, otro dato que me gustaría hablar es cómo son los extremos de las moléculas del ADN, ¿no? O sea, de los telómeros, cómo se da esta replicación. Y esto básicamente porque otro de los elementos fundamentales o funcionales que se van a necesitar para esa replicación y herencia están en los telómeros. Porque si hay un problema de la replicación de los extremos mismos de los cromosomas, el hecho de que el ADN sea sintetizado solamente en la dirección 5'3', significa que la cadena retrasada o rezagada se sintetiza en la forma de fragmentos de ADN discontinuos. Cada uno de estos cuales es cebado con un primer o un cebador de ARN por una enzima separada. Cuando la horquilla de replicación se aproxima al extremo de un cromosoma, no hay lugar para establecer el primer de este ARN necesario para comenzar el fragmento de Okazaki en la punta de una molécula de ADN. Ahora, la consecuencia es que esta molécula hija cada vez va a ser más corta y se va a perder ADN en los extremos cada vez que se replica. O sea, si me están siguiendo la idea, quiere decir que estos fragmentos de Okazaki, como cada pequeño se va a estar se va a ir aislando, va a llegar a un punto donde este extremo va a estar más corto y ya no va a haber más espacio donde se va a meter. Entonces, ¿cómo se va a ir replicando? Es lo que yo les venía diciendo, de que básicamente van a tener ciertos puntos de control. Ahora, es un poquito más dinámico explicar esto en los eucariontes, porque se van a resolver el problema de acortamiento de estos extremos de los cromosomas por algunas secuencias de nucleótidos, especialmente las repetitivas en los extremos de sus cromosomas, como lo podríamos ver en este lado. Ahora, cuando hay cierta forma repetitiva de los extremos de sus cromosomas, básicamente va a estar por el lado que se denominan telómeros. Los telómeros permiten que se complete la síntesis de ADN en los extremos de los cromosomas eucariontes. Estas secuencias de ADN telomérico atraen una enzima al cromosoma que se denomina la famosa telomerasa. Además de permitir la replicación de los extremos del cromosoma, los telómeros tienen funciones adicionales como las de fortalecer esa parte de las secuencias repetidas de ADN telomérico, junto con las regiones adyacentes a estas que van a formar estructuras que son reconocidas por las células como los verdaderos extremos de los cromosomas. Eso permite que cada extremo de cromosoma sea distinguible de las rupturas de cadena doble que a veces se producen accidentalmente en la parte medio de los cromosomas y deben ser reparadas. Las enzimas telomerasas replican los extremos de los cromosomas eucariontes y agregan una serie de repeticiones de una secuencia de ADN en el extremo 3' de la cadena molde, que permite que sea completada la cadena retrasada por la ADN polimerasa. En los seres humanos, la secuencia nucleotídica de la repetición, por ejemplo, de 4 guaninas, 2 timinas, 1 adenina, como podemos verlo aquí arriba, lo que básicamente nosotros vamos a encontrar es que la enzima, por ejemplo, la telomerasa, contiene dentro de estos fragmentos un ARN que lo podríamos ver de color azul, que sería por este lado. Ahora,
Lo que nosotros estamos entendiendo por este lado es que cuya secuencia es complementaria a la secuencia de repetición de ADN, un molde para la síntesis de ADN por la telomerasa. Es de esta forma que la telomerasa va a agregar los nucleótidos que se pierden cada vez que un cromosoma eucariante se duplica, y es así como va a fortalecer esa parte de los telómeros. Entonces, de esta manera, estos nucleótidos agregados continúan como molde que permite que se complete la replicación de la cadena rezagada. La enzima telomerasa no va a estar activa en la mayoría de las células somáticas, pero sí en las células germinales, dando origen a los gametos. Y estos, porque los gametos van a seguir queriendo persistir o continuar para que puedan generar la sobrevivencia de cada especie, su apoptosis, y es por eso que la telomerasa no está activa en estos como tal. Entonces, siempre remarcar esa diferencia, y por eso lo puse como la última diapositiva de este primer bloque de la clase. Ahora, si no se tuviese la función de la telomerasa en esas células, después de cada replicación los cromosomas se van a ir acortando y la consecuencia sería la generación de gametos sin genes esenciales para la viabilidad de los individuos. Ahora, recordar que la actividad de la telomerasa va a asegurar que los telómeros mantengan la longitud máxima en los cigotos. Entonces, eso, ahorita vamos a continuar con la transcripción y traducción. Esto es la referencia, o solo un capítulo del Albert, que ya, bueno, ya lo sabían porque estaba ahí. Y, a ver, espérense. Ya. Es bastante abstracto cuando uno solo lo escucha por primera vez. Quizás para algunos esto lo estén escuchando por primera vez, para algunos que ya es segunda carrera no tanto, porque en teoría esta es la parte